Despertando a Jesús 6301-17 predicado el jueves 17 de enero de 1963 en la Iglesia del Evangelio Completo en Tempe, Arizona, 1 hora y 52 minutos, buenas noches. Como siempre, un privilegio estar en la casa del Señor. Qué sorpresa ver aquí a este chico de Arkansas, amigo mío de toda la vida. Creo que la última vez que te vi fue en California, ¿verdad? Vaya. ¿Sigues en California? Aquí. Creo que tendré que irme. Todo el este se está yendo al oeste. Y bueno, ¿todos contentos? Así es. Bueno, creo que este es nuestro sexto servicio, y tenemos que continuar hasta la semana que viene y el lunes por la noche. No olviden que el lunes por la noche en Tucson, el banquete, y esperamos pasarlo genial allí el próximo lunes por la noche. Hoy estuve hablando con el hermano Williams y el hermano Rose, y les dije, voy a empezar a orar por los enfermos. Les dije, tengo a esos pobres allí todas las noches hasta las 10 u 11. Les dije, me siento muy avergonzado de hacer eso. Y les pido disculpas por haberlos retenido tanto, pero no los veo muy a menudo, no puedo poner esa excusa, porque en casa me va peor. A veces empiezo temprano por la mañana y predico hasta la tarde, o hasta que nos preparamos para irnos a casa. Y nos sentamos juntos, tan juntos como podemos. Así que, simplemente, pásenlo bien. Qué gusto estar aquí, hermano Gromer. Sí, lo estuve. Estaba un poco escondido, ¿no? Estuve aquí el año pasado cuando llegamos, ¿no? Eso pensé. Recuerda el lugar y la iglesia. Me alegra mucho estar aquí esta noche. Que Dios los bendiga a todos. 4 Y ahora esperamos que el Señor sane a los enfermos esta noche. Hemos cambiado un poco el programa, y estoy entrando en el mensaje de predicar el Evangelio, o lo que intento hacer con lo mejor que sé, y luego empiezo y simplemente no sé cuándo parar. Simplemente sigo adelante, y los entretengo demasiado. Entonces, pensé que sería un buen momento esta noche, después de tantas noches de predicación, solo para intentar orar por los enfermos. Así que hoy nos hemos preparado y hemos esperado en el Señor. Y anoche comencé a notar la manera, tienes que ir por donde Él te guía, ¿sabes? Sientes que algo te mueve, y de inmediato aparecen visiones, y sabes que algo se acerca. 5 Entonces hoy iba a pasar en él, estaba en mi motel, y el Espíritu Santo me dijo que fuera por cierto camino. Había una piscina ahí afuera, y pensé que tal vez algún niño pequeño se había ahogado. Fui allí, miré por casualidad y vi a algunas personas, están sentadas aquí esta noche. Saben que fue el Señor quien llegó allí, y que lo que dijo es exactamente lo que dijo. Así que supe que era hora de empezar a orar por los enfermos. Y ahora, vamos a acercarnos a Él en oración antes de acercarnos a su palabra. Y son una audiencia tan agradable. Han estado muy atentos cada noche. Sé que algunos de ustedes tienen que levantarse e irse a veces antes, ahora sé que no es porque solo quieran salir caminando. Tienen que tomar autobuses e ir a trabajar. Lo entiendo. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Veo que hay casi tantos de pie allá atrás como sentados aquí afuera. Y sabemos que Dios responderá a sus peticiones igual que en cualquier otro lugar. ¿Tienes alguna petición? Hazla saber con una mano alzada. Dios te escuchará. 6 Padre Celestial, ahora venimos a la presencia de Jesús, en su nombre. Y vamos al trono de la gracia para pedir perdón por nuestros pecados, sabiendo que día a día te fallamos. Casi nunca pasa una hora de nuestra vida sin que tengamos que detenernos y decir, Señor, perdóname. No quise hacerlo así. Debí haberlo hecho de otra manera. Entonces, Señor, sabemos que siempre eres misericordioso y estás dispuesto a perdonar a tus hijos. Escuchas hasta su más leve clamor. Nos alegra mucho tener un defensor. Y oramos, Padre, esta noche por esta iglesia, por nuestro amado hermano. Todos estos años aquí, conociéndolo y descubriendo su carácter, un maravilloso siervo de Cristo, cuánto te agradecemos por un hombre así. Es un gran privilegio, Señor, estar entre él y su pueblo, y asociarme con ellos y reunirme con ellos para tener comunión en torno a la palabra de Dios. Oramos, Señor, que nos muestres tu presencia esta noche y nos concedas estas bendiciones. Me alegra mucho encontrarme con viejos amigos que conocí hace años, al principio de mi ministerio. Y ahora, Señor, oramos juntos para que nos bendigas al reunirnos esta noche en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hemos reunido con ese propósito, Señor, y oramos para que satisfagas nuestras necesidades esta noche y respondas a nuestras peticiones de sanar a los enfermos, salvar a los perdidos y animar a los desanimados. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Juan 2, 1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, queremos que todos los que deseen esta noche lean la bendita palabra del Evangelio de San Mateo, capítulo 8. Y queremos comenzar a leer desde el contexto de hoy, desde Mateo, capítulo 8, comenzando con el versículo 23. Después de que el hermano Williams y el hermano Jewel Rose se fueran hoy de donde estábamos, recordé una ocasión. Y así, extendí la mano, porque habíamos estado hablando y el Espíritu Santo se había acercado mucho a nosotros. Así que, justo cuando ellos dejaron de hablar, pensé, oh, Dios mío. Ahora sí que hablará. Recordé un incidente de la Biblia que había sucedido, y rápidamente lo busqué. Tomé algunas escrituras para acompañarlo, extraje un texto y escribí algunas notas. Me gustaría compartir esto con ustedes. 8. Primero leamos ahora San Mateo, capítulo 8, y comencemos con el versículo 23. Y entrando en una barca, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí, se desató una gran tempestad en el mar, tanto que la barca se cubría de olas. Pero él dormía. Y acercándose sus discípulos, lo despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Pero los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es un texto bastante impactante. Ahora voy a tomar un texto curioso. Despertando a Jesús. Despertando a Jesús. Mateo 8, 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo 8, 24, y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Mateo 8, 25, y acercándose sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8, 26, y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. Mateo 8, 27, pero los hombres se maravillaron, y dijeron, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? 9. Debió haber sido un día difícil para él. Estaba cansado. Su cuerpo estaba agotado. Saben, mientras caminaba, la gente extraía a Dios de él. Extraían sus deseos de él, y cuando lo hicieron, no intentaremos explicarlo en detalle porque nadie puede hacerlo. ¿Cómo podemos explicar lo que desconocemos? Por eso no hay forma de ser salvo hasta que estés listo para aceptar lo que no puedes explicar. Tienes que creer. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe. No hay forma de comprobarlo científicamente, pero debes creerlo de todos modos. Y si pudieras demostrarlo, ya no sería un acto de fe. Y la fe, Dios se ha ocultado tanto que tienes que creer que Él existe, sin verlo ni saber que está ahí. Lo veas o no, lo crees. Seguro que lo crees de todos modos. Hechos 19, 4, dijo entonces Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 10. Ahora, creo que eso es maravilloso, y eso da a la gente analfabeta como yo la oportunidad, a todos, de creerlo. Porque lo oímos y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces lo aceptamos y lo creemos. Y sobre la base de nuestra fe en eso, somos salvos, sanados, y todo lo demás que recibimos de Dios proviene de un recurso invisible. Cristianos. Toda la armadura del cristianismo es la fe. Todo lo que tenemos es invisible. Lo único real es invisible, inexplicable. Lo que se puede explicar no es real. Es superficial y muere. Pero lo que no se puede explicar es inmortal, todo el reino. Miren la armadura del cristianismo. Amor, ¿qué parte de ustedes es amor? Amor, gozo, fe, paciencia, mansedumbre, paciencia, ninguna de esas cosas, no pueden verlas. Son invisibles, pero aún así las creemos. El amor nunca muere. La fe es una victoria. Creemos cosas que no vemos. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 11. Ahora bien, en Jesús estaba Dios. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, y estas personas creyeron en su testimonio.
Y quienes realmente creyeron pudieron recibir las bendiciones de Dios de él. Y cuando lo hicieron, él dijo que la virtud se apartó de él. La virtud es fuerza. En otras palabras, si lo dijéramos hoy, él se debilitó cuando la gente se apartó de él. Bueno, si funcionó así en ese cuerpo humano, funcionará en otro cuerpo humano. Y creamos nuestra atmósfera a nuestro alrededor, cada uno de nosotros. Has estado con personas que eran buenas personas, pero apenas podías estar con ellas. Luego has estado con otras personas con las que simplemente te encantaba estar. Tú creas esa atmósfera. Y, ¿no te habría encantado estar un poco con Jesús? Maravilloso. Mira cómo habría sido esa atmósfera que él creó. Me imagino que era un gran bulto de amor, respeto y temor piadoso. Ahora bien, a menudo he oído a la gente decir, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 12. Supongo que muchos de ustedes ya han escuchado la cinta de esa última visión allá arriba, por eso estoy aquí en Arizona ahora, y madre mía. Si la entienden, ¿qué hora es, señores? Y si la entienden, si alguna vez nos han comprado una cinta, consíganla. Ahora bien, no son mías. Pertenecen a otra compañía que está con nosotros, con las cintas. Y no son mías, así que, pero sé que el chico las tiene. 13. Y nunca me había pasado nada parecido. Algunos dicen, cuando estás en la presencia de Dios, ¿por qué no le preguntas esto o aquello? Es diferente a lo que, verás, lo que mucha gente llama el poder de Dios son solo las bendiciones de Dios. El poder de Dios es completamente diferente de las bendiciones de Dios. El poder de Dios, en su presencia, simplemente no sabes qué hacer. Simplemente, tienes tanto miedo que te quedas paralizado por completo. Hubo 2 días, incluso en la espalda, la nuca y todo el cuerpo, sin sentir nada. Y así, completamente paralizado por el miedo, cuando esa constelación de ángeles, parados aquí mismo, no, simplemente mirándolos como estoy ahora. Y si piensas que eso sería, bueno, no, si de verdad estás ahí y lo ves, es diferente. 14. Y ahora, el Señor Jesús, siendo Emanuel, debía estar cansado. La virtud lo había abandonado. Y tenía una gran tarea por delante el día anterior, cuando desembarcó en la otra orilla, como todos sabemos, pues iba a Gadara. Y allí fue donde encontró a este maníaco. Pensó, quizás, mientras el barco cruzaba Galilea, lo cual probablemente tomó bastante tiempo, simplemente aprovechó la oportunidad para descansar un poco. Eso es normal, lo que cualquiera haría. Habían subido a la barca con él y lo habían subido a bordo. Y habían cruzado el mar para predicar en la otra orilla, y Jesús vio esta gloriosa oportunidad, estando cansado y débil, porque era humano. No era inmortal entonces. Era un hombre y tenía que morir. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre. Para morir. Ahora, allí estaba, somnoliento y cansado. Sus discípulos tomaron los remos y izaron las velas. Marcos 5, 2, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Lucas 8, 22. Aconteció un día que él entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar. Lucas 8, 27. Y al salir él a tierra, le salió al encuentro de la ciudad un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni habitaba en casas, sino en los sepulcros. 15. En aquellos días, si había viento, podían virar el barco y podía navegar a vela. Y a veces, si iba demasiado lento, aunque les ayudaba un poco a remar, tomaban los remos y se dejaban llevar. Y con la vela también podían avanzar bastante rápido. Uno se sentaba en la popa. Normalmente, en un barco grande como ese, unos 8 o 10 hombres para remar, pues tenían un timón, y un hombre se encargaba de este timón en la popa si navegaba. Y si remaba, por supuesto, podían amarrar el timón y remar con los remos. 16. Ahora, supongamos que tenían las velas izadas, porque debió de soplar un poco de viento, por lo que ocurrió poco después. Y cualquiera sabe que en esa parte de Galilea, o allá abajo, Dios mío. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Así que estaban en camino, navegando. Y Jesús debió de regresar a la popa de la barca, y se acurrucó y se acostó en una pequeña pila allí atrás para poder descansar un poco y recuperarse de su pérdida de fuerzas, para el servicio que le esperaba. Y los discípulos debieron de estar regocijándose unos con otros por lo que le habían visto hacer.
Debió de ser un momento maravilloso para ellos, porque tal vez estaban pasando un rato testificando unos a otros. Y tal vez estaban comentando algunas cosas que le habían visto hacer. 17 Y ahora, detengámonos un momento y escuchemos su conversación. Quizás hayan hablado del lugar donde él dijo algo como, yo soy el que soy. Cuando dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto y estaban bajo el mando de Moisés, y Jesús dijo, y todos están muertos. Solo 2 llegaron a la tierra prometida, véase Josué y Caleb. Todos están muertos, pero yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo. Un hombre puede comer de este pan y no morir. Cambió, era diferente. ¿Cómo podía él ser el pan? Quizás habían pasado por eso. Y quizás habían pasado por, dado que quizás había extraños aquí para el servicio de sanidad, podría decir esto. Podrían haber dicho, ahora bien, eso sería algo que él afirmó, que él era el yo soy que estaba en la zarza ardiente. Porque dijeron, eres un hombre de menos de 50 años y dices haber visto a Abraham. Ahora sabemos que estás loco. Mira, loco significa loco. Y no tienes más de 50 años cuando él solo tenía 30. Pero dijeron, tienes casi 50 años, y dijiste que viste a Abraham. Ahora sabemos que estás loco. Pero él dijo, antes de que Abraham existiera, yo existo. Vaya. No solo había visto a Abraham, sino que antes de que Abraham existiera, yo existo. Y él es tan yo soy ahora como lo era entonces. Ahora recuerda, yo soy no es yo era ni yo seré. Yo soy es constantemente, todo el tiempo, el mismo ayer, hoy y siempre, yo soy. Juan 6:31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Juan 6:48 Yo soy el pan de vida. Juan 6:49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Juan 6:58 Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come de este pan, vivirá eternamente. Juan 8:52 Entonces los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, y los profetas también. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte para siempre. Juan 8:57 Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Juan 8:58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 18 Y entonces podrían haber dicho, bueno, aquí hay una razón por la que sabemos que él era el Mesías, porque sabemos ahora, él ya se había dormido, y sabemos que él está destinado a ser el Mesías porque las Escrituras nos dicen lo que este Mesías hará cuando venga. Esa es una buena filosofía para cualquiera que tenga una doctrina buena, sólida y ortodoxa. Eso es lo que intentaba explicar anoche, en la otra mesa. Siempre juzguen, no por las emociones. Juzguen según la palabra. Tiene que ser la palabra. Ahora bien, observen la palabra y lo que dice, y sepan que es correcto, porque Dios lo dijo. Eso lo hace correcto. Ahora bien, y lo estaban juzgando, ahora, según la palabra. 19 Ahora bien, para saber si él era el Mesías, se podría remontarse al hombre que les dio la ley. Dios se la dio, por supuesto, pero Moisés la trajo del monte, de Dios. Y les dijo que algún día los dejaría, pero que el Señor Dios levantaría un profeta como él, similar a él, un legislador, un rey profeta, y que sucedería que todo aquel que se negara a escuchar a este profeta sería quitado de entre el pueblo. Y ahora se dieron cuenta de que cuando Jesús viniera, y a lo largo de las Escrituras tenían un mandamiento, los judíos lo tenían. Si hay entre ustedes uno que sea espiritual o profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visiones. Y lo que diga se cumpla, entonces escuchen a ese profeta, porque yo estoy con él. Pero si no se cumple, entonces no lo escuchen. Ahora bien, eso es lógico. Es sensato. Números 12:6 Y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo Jehová me apareceré a él en visión, y en sueños hablaré con él. Deuteronomio 18:18 Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Deuteronomio 18:19 Y cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio 18:22 Cuando un profeta hablaré en nombre de Jehová, si lo que dice no se cumple ni acontece, es palabra que no ha hablado Jehová, sino con soberbia la habló el profeta.
No tendrás temor de él. 20 Como cuando un hombre se levantó una vez. Jeremías, un profeta mayor. El Señor le dijo que Judá estaría en Babilonia durante 70 años. Dijo, no escuches a un soñador, a un profeta, ni a nada que diga lo contrario, ponle un yugo sobre el cuello. Y Ananías era profeta. Y no solo eso, sino que era hijo de un profeta. Su padre era profeta. Y vino bajo inspiración, se quitó el yugo del cuello y lo rompió, y dijo, así dice el Señor, en 2 años volverán. El pueblo aplaudió. ¡Qué bien! Querían escuchar a Ananías, pero era contrario a la palabra. No estaba de acuerdo con la palabra. Por lo tanto, Jeremías dijo, Ananías, amén. Que el Señor conceda que tus palabras se cumplan. Pero esperen un momento, recordemos que hubo profetas antes de nosotros. Y cuando el profeta profetiza, y es conocido, el profeta es conocido cuando su profecía se cumple. Jeremías 27, 9 Por tanto, no escuchéis a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros encantadores, ni a vuestros hechiceros, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Jeremías 27, 14 Por tanto, no escuchéis las palabras de los profetas que os hablan, diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Jeremías 28, 2 Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, yo he roto el yugo del rey de Babilonia. Jeremías 28, 3 Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este lugar, y los llevó a Babilonia. Jeremías 28, 6 También el profeta Jeremías dijo, amén. Haga Jehová así. Confirme Jehová tus palabras que profetizaste, que habían sido hechas volver los utensilios de la casa de Jehová, y todos los transportados de Babilonia a este lugar. Jeremías 28, 9 El profeta que profetiza de paz, y cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías 28, 10 Entonces el profeta Ananías quitó el yugo de sobre el cuello del profeta Jeremías, y lo quebró. Jeremías 28, 11 Y Ananías habló en presencia de todo el pueblo, diciendo, así dice el Señor, así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones en el espacio de 2 años. Y el profeta Jeremías se fue. Veo a unos amigos indígenas sentados aquí. Leía sobre su historia hace un tiempo, en los primeros tiempos del cristianismo, y tenían que seguir la caza para vivir. Y si llegaba un profeta entre ellos, profetizaba y les decía dónde estaba la caza, se convertía en jefe. Pero si profetizaba una mentira, era su fin. Lo expulsaron inmediatamente. Ya no vivió. 22 Bueno, esa fue la misma base que Dios. Dios le dijo a Jeremías, Ananías ha mentido. Nunca se lo dije. Ven, es contrario a su palabra. Y desaparecerá de la tierra dentro de 1 año. Murió al 7º mes. Lo sacó de la tierra. Ahora bien, vean, aunque estaba inspirado, era contrario a la palabra. No importa cuán enérgico sea un predicador, cuán bien lo presente, si es contrario a la palabra, apártense de él. Aléjense, claro. La palabra es el programa de Dios, la revelación completa de lo que Él fue, lo que Él es y lo que Él será. Es una revelación continua de Jesucristo. Y la revelación completa de Jesucristo es esta Biblia. Cualquier revelación contraria a Él, diciendo lo que Él haría, lo que Él es ahora, o, eso fue en el pasado. No lo crean. Tiene que ser el mismo Jesús, y esa es la palabra. Jeremías 28, 9 El profeta que profetiza de paz, y cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías 28, 15 Entonces el profeta Jeremías dijo a Ananías profeta, oye ahora, Ananías. Jehová no te envió, sino que tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Jeremías 28, 16 Por tanto, así dice Jehová. He aquí que yo te he hecho de sobre la faz de la tierra. Este año morirás, por cuanto enseñaste rebelión contra Jehová. 23 Ahora bien. Ahora descubrimos que estos discípulos podrían haber hablado del caso. Quizás Pedro podría haber dicho, sabes, estaba pensando, y recuerdo que mi padre me dijo que algún día habrá una gran conmoción. Siempre han tenido pequeños estallidos. Que habría, antes de la venida del Mesías, probablemente surgirían falsos Mesías. Pero me dijo, hijo, recuerda esto, somos judíos. Somos los elegidos de Dios, y tenemos un mandamiento de nuestro Padre Celestial y sabemos que ese Mesías será un profeta.
Y si al profeta solo se le conoce cuando habla y lo que dice se cumple, entonces sabremos que ese es el Mesías. 24 Y cuando Pedro llegó a su presencia por invitación, quizás, de Andrés, su hermano, quien lo había oído y había visto el día en que Juan lo anunció, y ese era él, Juan vio al Espíritu, oyó la voz. Nadie más lo oyó ni lo vio, solo él. De los miles que estaban allí, nadie lo vio excepto Juan. Fue enviado por él. Juan dio testimonio, viendo al Espíritu de Dios descender, y una voz del cielo. Cuando Pablo fue alcanzado por una luz que lo cegó, ninguno de los demás vio la luz. Fue tan real para Pablo que le cegó los ojos. Los magos siguieron la estrella desde Babilonia hasta el final. Y marcaron el tiempo con las estrellas, cruzaron todos los observatorios, y nadie la vio. Se les mostró a los magos. Dios elige a quien elige, hace lo que quiere. Él es Dios. Y nunca irá en contra de su palabra, siempre con su palabra. Mateo 2:2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2:9 Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Mateo 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:14 Pero Juan se lo impedía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3:16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Marcos 1:10 Y luego, al subir del agua, vio los cielos abiertos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Lucas 3:22 Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Juan 1:32 También Juan dio testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Hechos 9:3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 25 Ahora bien, Simón podría haber dicho esto. ¿Sabes? Mientras él rugía, remando por este lago y durmiendo en la popa de la barca, dijo, cuando me acerqué a él y me dijo: Te llamas Simón y eres hijo de Jonás, eso lo resolvió. Supe entonces que ese era verdaderamente el Mesías, porque me dijo toda la verdad, sin haberme visto nunca. Felipe podría haber tenido el testimonio de haber encontrado a Natanael, y él le dijo dónde estaba antes de que viniera. Podrían haber hablado de la mujer junto al pozo. Podrían haber hablado del ciego Bartimeo, que tocó su manto, de pie a 100 metros de él, quizás, y su fe en Dios lo tocó. La mujer que tocó el borde de su manto, todas estas cosas demostraron que él era el Mesías. ¡Qué gran momento! Juan 1:42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. 26 Ahora bien, entonces podrían haber discutido la actitud de la gente hacia él, ahora estamos, cruzan el lago constantemente, hacia él. Algunos dijeron, algunos creyeron, otros no. Es lo mismo que hoy. Algunos lo creen. No, podrías, por muy claro que se justifique, algunos no lo creerán. Y hay algunos tan espirituales que al primer gesto lo entienden. Y a otros, a quienes se les insiste día y noche, nunca lo entienden. Permítanme detenerme un momento en esto y explicarles algo. Las semillas que caen en la tierra, si germinan, crecen cuando les da el sol, la humedad y las condiciones. Pero si no germinan, aunque el sol les dé, se pudrirían igual. No pasa nada. Nosotros germinamos. Nuestros nombres fueron llamados y escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. No importa cuán religiosos seamos, eso no tiene nada que ver. A veces va en nuestra contra. Apocalipsis 13:8 Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8 La bestia que has visto, era, y no es. Y está a punto de subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, y será. 28 Ahora, me siento como en casa con un hermano tan excelente como el hermano Gromer aquí, y estos otros hermanos aquí.
Siento solo decir esto. Observen a Jesús. Ahora sabemos que él era el Mesías. Y cuando él vino y se mostró como Mesías a la gente religiosa, fariseos, saduceos, todos sacerdotes del linaje de Aarón, durante cientos de años, sus tatarabuelos, de mucho tiempo atrás, fueron sacerdotes, estudiando la palabra, estudiando a los profetas. Y los profetas hablaron claramente de esto. Pero cuando Jesús vino y lo hizo, estaban tan ciegos como un murciélago. Religiosos hasta el último detalle, listos, inteligentes, intelectuales como podían ser, mucho más allá de cualquiera de nosotros hoy, entrenados en la palabra, criados desde niños. Y cuando la verdad se les apareció y brilló, dijeron: este hombre, no lo podemos entender, así que debe ser un demonio, Belcebú. Tiene una mente poderosa. Puede leer la mente de la gente. Un telépata, como lo llamaríamos hoy. No lo entendieron. Mateo 10, 25. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Juan 7, 20. Respondió el pueblo y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Juan 8, 48. Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes demonio? Juan 10, 20. Y muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? 29. Pero ahora miren. Un día, en Sicar, una pequeña ciudad de Samaria, Jesús pasó y se sentó al lado del muro. Una mujercita, de mala fama, tenía muchos maridos que no debía tener. Y ella se acercó a buscar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Tráeme de beber. Ella le dijo que no podían hacer eso. No estaba bien. Era un insulto que él le pidiera algo así a una mujer samaritana. Y rápidamente le dijo: si supieras con quién estás hablando. Ella no lo sabía. Dijo: si supieras con quién te está hablando, me pedirías de beber. El tema continuó por un momento. Después de un rato, Jesús, siendo enviado al pozo, le dijo: ve a buscar a tu marido. Ella respondió: no tengo. Aún así, ella estaba cegada, porque cualquiera puede enseñar teología, o puede hacer cualquier tipo de declaración. Puede decir lo que quiera, pero eso no lo justifica. Él le dijo: ve a buscar a tu marido. Ella respondió: no tengo marido. Él le dijo: has dicho la verdad, pues has tenido 5, y el que ahora tienes no es tuyo. Dijiste la verdad. Cuidado con esa luz. Atacó ese germen de vida. La planta empezó a crecer. Rápido, mágico, rápido. Esta prostituta, azotada, expulsada, no era una sacerdotisa de profesión, una mujer en una mala vida. Pero estaba predestinada a la vida eterna, y cuando esa luz la iluminó, enseguida lo reconoció. Dijo: Señor, percibo que eres un profeta. Hace 400 años que no tenemos uno, pero sabemos que viene un Mesías. Y ese Mesías será un profeta, y nos dirá estas cosas. Mira, ella conocía a un hombre que le dijo que no le mentiría. Y él lo sabía, y dijo: yo soy el que habla contigo. Ella nunca volvió a preguntar, sino que entró en la ciudad y dijo: ven a ver a un hombre, mira la diferencia. Mira, cuando esa luz brilla, o cega o da vida. Tiene que, vida, Biblia, escritura. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Juan 4, 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4, 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4, 26. Jesús le dijo: yo soy, el que habla contigo. 30. Ahora bien, la gente podría haber hablado de muchas cosas. Algunos dijeron: jamás un hombre habló como este hombre. Otros creyeron. Dijeron: este hombre parece tener autoridad. Parece muy seguro de lo que dice. Nunca hemos visto a un hombre que se pusiera de pie y simplemente dijera cosas así. Hemos oído hablar a sacerdotes, rabinos, sacerdotes, y a todo, de todo, y dar conferencias, etc. Pero este hombre habla con autoridad.
Sabe de lo que habla. Jamás un hombre habló así. Algunos dijeron, es Belcebú. Mateo 7, 29 porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo 12, 24 pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 1, 22 y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Marcos 3, 22 y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15 pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 7, 46 los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 31 debió ser Juan, un joven, ¿sabes? De mente rápida, quien dijo, imagínense. El que podía tomar 5 galletas y 2 peces y alimentar a 5.000 amén. El que conoce el secreto del corazón, está con nosotros en el barco. Lo tenemos aquí mismo. Hermanos, al testificar, podrían haber dicho, pero aquel en quien pensamos, está aquí mismo con nosotros. Eso es lo mismo ahora. Aquel del que predicamos, aquel del que hablamos. ¿De qué sirve un Dios de Moisés si no es el mismo Dios hoy? El del que hablamos está aquí con nosotros. ¡Qué cosa tan especial! Mateo 14, 19 y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Marcos 6, 41 y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Lucas 9, 16 luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. 32 y luego, verás, también estaban en un lago peligroso. Y qué sensación de seguridad, mientras navegaban por el lago azotado por el tornado, saber que alguien yacía con ellos en el barco. Qué seguro se puede estar. Cuando el mar está agitado, cuando no lo está, simplemente no importa. Mientras sepas que Él está ahí, ¿qué importa? Que venga o que se vaya lo que venga, no importa. Está ahí, lo sé. Dices, bendigo al Señor. Los médicos dicen que vas a morir de cáncer, solo di, gloria a Dios. Un viaje rápido a casa, quizás. No les importa. El otro día, hablando con un grupo de médicos, me dijo, leí su libro sobre sanidad divina. Le dije, supongo que lo criticó. Le dije, no, señor. Admito que tiene razón. Le dije, gracias, Dr. Shaven. Me dijo, hermano Branham, tenemos constancia de que cuando le decimos a una persona que tiene una enfermedad maligna, o algo que va a matarla, una úlcera a punto de reventar o tuberculosis, depende de la actitud que adopte. Si se desgarran, mueren enseguida. Pero si adoptan la actitud de, bueno, morir es parte de la vida. Está bien cuando muera, casi retrasa el proceso. Pensé, si esa actitud mental se adopta de esa manera, ¿qué efecto tendrá cuando el Espíritu Santo toque ese hombre interior? Ahí está. Le pregunté eso. Dijo, claro, es cierto. Si puedes llegar a un punto, ascender a ese, uno de los mejores cirujanos y médicos del sur. Dijo, si es, señor Branham, se puede probar. Si un hombre puede ascender a ese punto hasta que ni siquiera su mente sepa que lo tiene, pensar que lo tiene, y ni siquiera le preste atención, eso lo haría, si puede creerlo. Es cierto. 34 La actitud mental que tomes hacia ello traerá, ahora, la mente no lo hará, pero si le das esa actitud a algo que tiene vida, entonces esa vida baja y lo hace. No tu actitud mental, esa solo te lleva a la presencia de él. Eso es lo que haces. Tu mente, los 5 sentidos están bien siempre y cuando no nieguen a Dios. Pero cuando empiezan a negar a Dios, entonces los dejas en paz. Dios los controla. Ese es el Creador. Ahora, qué seguridad, como dije, navegar en este mar traicionero, sabiendo que Él está acostado justo en el bote. Hay algo en esos discípulos esa noche como lo somos nosotros esta noche. Estaban disfrutando los efectos de una reunión, después del avivamiento, deleitándose con los resultados del avivamiento. 35 Ahora, el hermano Gromer y el hermano, aquí, y muchos otros, hace unos 15 años, pasamos por este país y hubo un avivamiento. Vaya. ¿Y saben qué estamos haciendo hoy? Simplemente hablando de ello.
El avivamiento terminó. Terminó hace mucho tiempo. Simplemente vivimos de sus resultados, esperando. 36 Y aquellos discípulos hacían lo mismo. Se regocijaban, viviendo de lo que habían visto, probablemente el día anterior, la semana anterior y el año anterior. Testificaban de ello, dando un gran testimonio. ¿Cómo sabemos que Jesús, en su época, descansaba entre avivamientos? ¿Cómo sabemos que quizás esté descansando ahora entre avivamientos? Sí. Oh, dirán. Un momento, hermano Branham, me estoy desviando un poco del tema. Jesús no tiene que descansar. Sí, lo hizo. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y al séptimo descansó. Ciertamente lo hizo. Descansó. Jesús, cansado, acostado en la barca, dormía y descansaba. Y quizás, después del trabajo del avivamiento que acaba de terminar, quizás esté descansando ahora como lo hizo entonces. Espero que sea así. Y los discípulos se regocijaban por lo que le habían visto hacer, y sabiendo que estaba con ellos. Génesis 2:2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 37 Eso es como la mente humana. Siempre habla y se regocija por lo que Dios ha hecho, y dice lo que hará, e ignora lo que está haciendo. No estaba exactamente dormido. Hablaremos de eso en unos minutos. Creen lo que ha hecho y lo proclaman. Hablan de lo que va a hacer y glorifican a Dios. Pero ignoran lo que está haciendo ahora mismo. Así es la naturaleza humana. Así es como actúa. 38 Entonces, mientras disfrutaban de las bendiciones de su comunión, haciendo un recuento de todo lo que habían visto, de repente surgieron problemas. Y es típico de Satanás hacer eso, justo cuando se está teniendo una reunión de testimonios o algo así. Muchas veces, hace poco, estaba en una reunión, preparándome para hacer un llamado al altar, y un anciano se desplomó en el suelo, muerto como un tronco, de un infarto. Y todo el lugar se alteró. No recuerdo, fue en Shawano, Wisconsin. Y pensé, Dios, ¿qué puedo hacer? Miré hacia aquí y vi al anciano en una visión, saliendo por la puerta. Entonces supe qué hacer. 39 No hace mucho, con este gran patrocinador de Oral Roberts, el Dr. Allá en Filadelfia, ¿qué es eso? Ya no recuerdo su nombre. Es dentista y un gran patrocinador de su programa de televisión. No recuerdo su nombre. Y nosotros, Barton, estábamos en una reunión, y yo me preparaba para hacer el llamado al altar. Vi a una mujer que se comportaba de forma muy extraña, y su hija corrió hacia allá y empezó a frotarse la cara. Y pensé, bueno, es propensa a desmayarse. De repente, sus pies se estiraron completamente y sus manos se volvieron hacia atrás, así. El doctor Barton corrió hacia donde estaba y le tomó el pulso. No tenía pulso. Me miró y negó con la cabeza. Bueno, intenté distraer a la gente, que estaba sentada entre esa gran multitud, de esa manera, simplemente hablando. Y entonces dijo, vayan por el pequeño Branham. Era Billy. Y Billy vio a la mujer muerta. Él no tuvo nada que ver con eso, no quería eso. Bueno, justo cuando empecé a hablar de nuevo, ahora el doctor Barton, como lo conoces, podrías preguntarle, 40 empezó a hablar de nuevo, y les dije, tranquilos todos. Cálmense. A veces, cuando ves que un demonio intenta salir de una persona, se vuelve tan irreverente que la multitud se alborota. Eso está mal. Quédense quietos. No se emocionen. Está aquí. Y mientras hablaba así, no sé cómo sucedió, me volví hacia ella y la llamé. María, mira. Y cuando lo hizo, volvió en sí. Ven. Es un momento difícil. De repente, surgen problemas, justo en ese momento. 41 Ahora podrían preguntarle al doctor Barton sobre eso. Lo encontré al día siguiente, y me dijo, hermano Branham, dijo, esa mujer no tenía corazón. La revisé aquí abajo, en el pecho, y le tomé el corazón y el cuello, por todas partes. Dijo, se había ido. Y además, eran una familia muy adinerada y era la primera vez que ella asistía a una reunión así, y él me llevó a su casa, y ella dijo, te oí llamarme, y yo nunca había visto a esa mujer en mi vida. Pero era el Espíritu Santo. 42 De repente, surgieron problemas. El barco empezó a mecerse, las olas se hicieron más altas, y la vela, probablemente el viento simplemente bajó con una ráfaga furiosa y la arrancó del mástil. Y el barco se volcó, y las grandes olas formaron crestas blancas y arrojaron agua sobre el barco, y el barco comenzó a llenarse de agua. Problemas. Toda esperanza de supervivencia parecía haberse esfumado.
Aunque lo habían visto hacer tantas cosas, lo habían visto, pero cuando llegaron los problemas, todo se olvidó. Y me pregunto si ese no es el caso esta noche. Sabemos lo que hemos visto a Dios hacer en este avivamiento. Ustedes, ministros, lo saben. Ven su poder, cómo resucitó a los muertos, declaración del médico. Predijo las cosas que sucedieron, con precisión. Ha sanado a los enfermos. Miles de miles han sido sanados en todo el mundo. Pero ahora, mientras llega a la pequeña calma, y luego cuando los problemas azotan, ¿lo olvidamos tan rápido? 43 Igual que Israel cuando él descargó todas las plagas en Egipto y realizó las grandes obras que hizo. Luego, al llegar al Mar Rojo, Moisés tuvo que gritar, ¿han visto 10 milagros y aún dudan de Dios? Al no encontrar agua en el antiguo abrevadero, murmuraron y se quejaron. Esos son los seres humanos. Olvidaron todos los milagros que él hizo. Nosotros también lo hacemos. Quizás estos discípulos lo habían pasado mal por culpa de un tiempo de angustia. Ahora, cuando tenemos, se metieron en un problema que no encontraron. Mientras encontremos un remedio, nos aferramos a él. Pero se metieron en un problema que no encontraron, y se asustaron. Clamaron. Se asustaron al no tener remedio. Me prometí que sacaría la iglesia de aquí a las 9, así que, podría extenderme en eso un buen rato, pero intento tocar los puntos fuertes donde puedas ver. Hermano, hay muchos problemas esta noche para los que no tenemos remedio. Tengo una lista de problemas nacionales aquí abajo. No tienen solución. No saben cómo hacerlo. La ONU, la Liga de Naciones y toda esa palabrería, empeora cada vez más. Éxodo 14, 21 Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. 44 Esa noche en Finlandia, cuando ese niño fue asesinado en la calle ese día, el alcalde de la ciudad lo hizo escribir, y yo lo firmé con su sello. Tuve una visión años antes, cuando pasé por Arizona, contándoselo. Un niño resucitaría de entre los muertos, y su aspecto. Muchos lo recuerdan. Sucedió exactamente así. Les dije que aparecería en La Voz de la Sanación. Así fue, unos 2 o 3 años después. Todos estaban perturbados, con todo ese alboroto, y había un remedio. Dios tenía el remedio, y sanó al niño. 45 Esa noche, yendo por la calle en Kuopio, y cuando íbamos por la calle, unos 6 de estos pequeños niños finlandeses, acababan de tener esa guerra. Y los pequeños nunca se habían afeitado. Había niños pequeños que tuvieron que llevar al ejército. Los rusos los mataron. Que iban allí con estos grandes, viejos, largos cuchillos de sable, reteniendo a la multitud, mientras yo bajaba a lo que llamaban Mesuay, donde dejaron entrar a unos 35.000, y los hicieron salir y me dejaron hablar con otros 35.000 o 40. Y a lo largo de la calle había soldados rusos, y cuando pasé, con un saludo ruso, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y cuando pasé, agarraron a esos soldados finlandeses y los abrazaron. Hermano, cualquier cosa que haga que un ruso abrace a un finlandés, o un finlandés abrace a un ruso, resolverá las guerras. Han pasado por alto lo que resuelve las guerras, pero jamás podrán lograr el remedio mediante logros humanos. Ya se ha logrado. Un hombre murió por ese propósito. 46 La iglesia tiene problemas para los cuales no tiene remedio. ¿Cómo lograrán los metodistas que todos los bautistas se conviertan en metodistas? Me pregunto. ¿Cómo lograrán las asambleas que todos los unitarios se conviertan en asambleas, o viceversa? ¿Cómo lograrán los pentecostales que todos los presbiterianos y luteranos? ¿Y cómo se las arreglarán los católicos con todo esto? Simplemente no saben cuál de ellos gobernará. No lo saben. No tienen el remedio. De acuerdo. Pero sabían que no tenían el remedio para detener esa tormenta. Pero el remedio yacía allí. Y déjenme decirles esto, hermano. Esta noche, en medio de todos nuestros problemas, todavía tenemos el remedio. Aquí está, porque Él es la palabra. Está aquí, y su espíritu está aquí para manifestarla. Así que tenemos el remedio, pero intentamos encontrar otras cosas. Creamos otra organización. Esos somos nosotros, no podemos dominarla. Ya está dominada. Simplemente no logramos seguir el camino que nos fue dado. Pero estaban preocupados. 47 Si van a tener un servicio de sanación en Gromers, bueno, sabes que hay algo en esa gente que no me gusta. Son unos santurrones. No voy a ir allí. Ahí lo tienen. Así es. Así es, pero Cristo es ese remedio.
Él es quien lo puede solucionar. Sus discípulos hoy se meten en muchos problemas y desconocen el remedio. Así es. Y déjenme decirles esto. Muchas veces sus preciosos santos también se meten en problemas físicos. Pero aquí tenemos el remedio. Amén. Tenemos la cura. 48. Pienso en esta mujer sentada aquí con problemas pulmonares, este oxígeno, escuchándola respirar. Pienso en cómo duerme esa pobre criatura por la noche. Piensa en el gasto que supone. Hermana, ahí está, conozco el remedio. Está aquí. No tienes que hacerlo. Pero tienes que usarlo. Ahora los discípulos tienen problemas físicos, problemas para los cuales los médicos no tienen el remedio. Al igual que esos discípulos, ellos tenían problemas. Eran discípulos, y tenían problemas que los navegantes no podían remediar. Nadie podía remediarlos, pero el remedio estaba ahí mismo. 49. Y puede que esta noche tengan un problema que el médico no pueda remediar, pero lo tenemos aquí mismo, aquí mismo. Está aquí mismo. Así es. Nosotros, como esa gente, hemos olvidado quién es este en el barco. No es una iglesia, no son reglas que sigamos. Es el creador de los cielos y la tierra. Puede que ahora mismo esté descansando de un avivamiento. Envió a uno. Puede que esté descansando. Tenía otro por delante al día siguiente, un maníaco tenía que ser sanado, pero en ese momento estaba descansando. Y el problema se apoderó de él, y él estaba dormido, descansando. Pero olvidaron quién era, en medio del tumulto. Bueno, ahí, rema con más fuerza, Simón. Andrew, rema con más fuerza. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. ¿Por qué estaban tan nerviosos? El médico dijo esto, el médico dijo aquello. Bueno, quizá sí. Quizá el hombre tenga razón. Eso es lo que dijo. ¿Pero qué dice esto? Eso es lo siguiente. 50 y otra cosa. Después de conocerlo como lo hicieron, debieron saber que un hombre capaz de adivinar los pensamientos de un hombre, y que conocía el fin desde el principio, sabía que sucedería de todos modos. Amén. No se pierdan esto. Él sabía que sucedería. Dudo mucho que estuviera dormido. Pero sabía que sucedería. Él era Dios y Dios es infinito, así que sabía que sucedería. Y sabía cuándo sucedería, y solo sucedió para probar su fe. ¿No lo dijo después? Y por eso están enfermos esta noche, quizás. Por eso la calma del avivamiento es para ver qué van a hacer con lo que han visto. ¿Van a retomarlo y crear otra organización a partir de ello? 51. El Dios que intervino cuando esta hermana sentada aquí, la trajeron a la fila aquí en esa pequeña iglesia mexicana ese día, con cáncer en el corazón. Su médico le tomó la radiografía. Su esposo estaba allí. Dijeron, hay una mujer muerta en la fila. Dije, que venga. Estaba segura de que él estaba allí. Hermana Waldrop, eso fue hace mucho tiempo, 16 años. Muriendo de cáncer. Recuerde, ese mismo Dios sigue en el barco. No se preocupe. Hay un testimonio que podría revolucionar Phoenix, el Valle de Maricopa o el mundo entero. Uno entre decenas de miles. 52. Él sigue aquí, pero nos ponemos nerviosos, como ellos. ¡Ay, Dios mío! Rema. ¿Qué haremos ahora? No piensen en eso. Mientras él esté en la barca, olvídense. Claro que sí. Solo lo hizo para probar su fe, ¿y acaso no nos dicen las escrituras que estas pruebas nos son impuestas y que son más valiosas que el oro? No lo creemos, pero la Biblia tiene razón. 1 Pedro 1:7 Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 53 ¿Te imaginas a Job disfrutando de tener una erupción cutánea, perder todas sus posesiones, perder todas sus riquezas, sus hijos y todo? No fue fácil. Pero Dios le estaba demostrando a Satanás que tenía a alguien en quien confiar. Quizás esté intentando hacer lo mismo contigo y con el resto de ustedes. O, te abandonarán. No. Job, no pudieron obligarlo a hacer eso. No, señor. Mira, solo intentaba probarlos. Recuerdan que, a los pocos minutos, él dijo, hombres de poca fe. ¿No pudieron entender lo de partir el pan y alimentar a 5000? ¿No saben que soy el mismo Jehová que los alimentó durante 40 años allá en el desierto desde hornos celestiales, cuando lo derramé cada noche? ¿De qué tienen tanto miedo? ¿No saben que un día sequé el mar rojo? ¿No saben que abrí la tierra y me tragué al incrédulo? Un día medí la tierra y la arrojé al espacio más allá. Él está en la nave. Eso no es un mito, es la verdad.
Lo mismo ahora. Él intenta probarnos y ver si nos mantenemos firmes o no. Quiten un avivamiento y comiencen una discusión en la iglesia, solo para ver qué hacen. Suelten a Satanás entre ustedes, vean cómo se mantienen firmes. Dejen que los ataque con algo, vean qué postura adoptan. Job dijo, aunque él me mate, confiaré en él. Amén. Eso es todo. Job 13:15, aunque él me mate, en él esperaré, pero delante de él defenderé mis caminos. Mateo 8:26, y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran calma. 54 Sadrach, Mesach y Abed-Nego dijeron, nuestro Dios puede librarnos de ese fuego, pero aún así, no nos rendiremos. Claro, pero nos frustramos, como ellos, los discípulos. Somos humanos, igual que ellos. Y él había demostrado quién era. Y luego, aún así, después de demostrar ser el Dios de la creación, él era el creador. ¿Cómo? Dime qué soltó para cocinar ese pan y ese pescado. Bueno, no solo creó el pescado, sino que lo cocinó al mismo tiempo. Esa es la verdad. ¿De dónde vino ese maná del cielo? El alimento literal que mantuvo viva a la gente durante 40 años, el pan, cayó del cielo. ¿De dónde lo obtuvo? Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿De dónde sacaron esos cuervos la carne y el pan para alimentar a Elías? La inteligencia de un cuervo para cocinar carne, matar una vaca, descuartizarla, cocinarla, hacer filetes, untarla con pan, hornearla y llevársela a Elías. Él es Dios. Si no lo creemos, somos incrédulos, eso es todo. Tenemos que creer. Eso hizo Abraham. Increpó a todo lo que se oponía como si no hubiera sucedido. No importaba la edad ni cuánto, él simplemente seguía alabando a Dios por la promesa, y seguía adelante. 1 Reyes 17:6, y los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde. Y él bebió del arroyo. 56 Ahora, él demostró quién era por su palabra, y las señales lo justificaron. Dijo, si no hago las obras que están escritas de mí, entonces no me crean. Así es como lo captan. Confío en que reflexionen profundamente. Siempre vigilen esa palabra. Con eso Satanás atacó a Eva en el jardín del Edén, y la convenció de que no lo hiciera, mediante la razón. Pero cuando regresó y atacó a Cristo, le devolvió el golpe. Dijo, si eres el Hijo de Dios, me gustaría ver un milagro. Sabes que nunca he visto uno. Me gustaría que convirtieras estas, tienes hambre. Convierte estas piedras en pan. Dijo, está escrito. Vaya. Ahí lo tienen. En el pináculo del templo. Está escrito en un monte alto. Está escrito. Se mantuvo fiel a esa palabra y puso al anciano justo donde debía estar. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4:4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 4:8. Respondió Jesús y le dijo, quítate de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 57 Ahora les dijo a los que no le creían, pensaban que era un adivino, o una especie de Belcebú, un diablo, bajo el espiritismo, que conocía los pensamientos y las cosas de la gente, intentando hacer eso. ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Repitió. Si no me creen, dijo, escudriñen las escrituras. Porque en ellas creen tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son lo que hace que mi ministerio sea lo que es. ¿Ven lo que quiero decir? Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven? ¿Refiriéndose a qué? De vuelta a las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Les dicen quién soy. Amén. Gloria a Dios. Las escrituras te dicen si eres creyente o no. Las escrituras te dicen si estás en la fila o no. Así es como se conoce a un hombre, por su testimonio, no lo que dice con esto, sino cómo se alinea con la escritura. Cierto. Así es como lo sabes.
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 8:46 ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Jesús los invitó a hacerlo. Si no cumplí todos los requisitos del Mesías, entonces díganme dónde fallé. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien, ¿verdad? Dime dónde fallé si no cumplí los requisitos, si hice exactamente lo que las Escrituras dicen que haría. Cristiano, si pudiéramos alinearnos, hacer lo que las Escrituras dicen que los cristianos deben hacer. Deberían haber sabido que Él era el Dios de la creación y que podía, Él fue el mismo que creó el agua y el viento. Deberían haberlo sabido. Y si sabían que Él era eso, ¿no entendían que esta creación del Creador tendría que obedecer su palabra? ¡Ay, Dios! Si Él la creó, ¿quién es el más grande, la creación o el Creador? Como dijo Jesús, ¿quién es el más grande, el que es enviado o el que lo envió? ¿Quién es el más grande, la creación o el Creador? El Creador. Y vieron, y Él demostró, que Él era ese Creador. Y entonces si Él fuera ese Creador ¿no le obedecería su creación? Juan 13:16 De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 59 Recordemos también que Él creó nuestros cuerpos. ¿Acaso nuestros cuerpos no obedecerán su mandato? Escupe ese cáncer, le dice al cuerpo, y se va. Simplemente toma esa palabra, plántala aquí y verás qué sucede. Claro. Sí, Señor, nuestros cuerpos tienen que obedecer su mandato. Dice ser cristiano. Yo creo que lo eres. ¿Crees, en qué descansas? Algún día Él resucitará nuestros cuerpos después de que hayan perecido total y completamente. Si no lo crees, ¿por qué vas a la iglesia? Si no hay resurrección, ¿no somos los más miserables entre los hombres? Pero su palabra de promesa, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en los últimos días. Vaya. ¿Por qué? El cuerpo, las cenizas volcánicas de las que estamos hechos, obedecen su mandato porque Él es su creador. La vida que está en nosotros no solo es una vida creativa, sino que es parte de su propia vida. Por eso tenemos la autoridad para hablarle a un diablo, porque es la vida creativa de Dios, si estás ungido, correcto. No eres tú quien habla, sino el Padre que mora en ti. No te preocupes por lo que vas a decir, porque se añadirá en su momento. Simplemente continúa. Persevera. Me encanta. Mateo 10:19 Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Marcos 13:11 Mas cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de antemano qué habéis de decir, ni lo penséis, sino hablad lo que os fuere dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas 12:11 Y cuando os lleven a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir. Lucas 12:12 Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Lucas 21:14 Así que, poned esto en vuestro corazón. No meditar antes qué habéis de responder. Juan 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 11:25 Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 1 Corintios 15:19 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 60 Después de que los discípulos se encontraron al final de su camino, algunos debieron darse cuenta de que Él todavía estaba con ellos. Al llegar al final del camino, alguien debió pensar, bueno, aquí, después de todo, estábamos aquí dando este testimonio. Allí yace, justo ahí. Está descansando entre los avivamientos. Y aquí estamos nosotros, preocupados y angustiados, dudando y asustados, y todo lo demás. Y el Creador yace aquí mismo en la barca. Oh, Dios. Que algunos de nosotros lo entendamos de nuevo. Que suceda, Señor, que pueda ser, que nos entendamos. Ese es el mismo Dios que te tomó, te separó de tu madre, el mismo Dios que te dio el Espíritu Santo. Él es tan Dios ahora como lo fue cuando te dio el Espíritu Santo. Está tan cerca de ti como lo estuvo entonces. Exactamente. Debes recordar que Él siempre está ahí, siempre. Así es.
Algunos se dieron cuenta de que el Creador estaba con ellos en la barca. 61. Me pregunto esta noche si los enfermos, ya que voy a hablar con ellos en un momento, pueden comprender que el mismo Dios en quien confían, el Creador de los cielos y la tierra, quien creó su cuerpo, está aquí. Él es tan grande esta noche como siempre lo fue. Él es Dios. No puede ser menos y seguir siendo Dios mientras sea Dios. Dicen, ¿es cierto, hermano Branham? ¿Es esa la escritura? Hebreos 13:8. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra súplica esta noche, hermano Gromer? ¿Hermano Noel? ¿Cuál es nuestra súplica? Despierten a Jesús. Si hay problemas, que Él esté presente. Amén. Despierten a Jesús, porque lo tenemos con nosotros. Él está con nosotros. Claro que sí. Igual que siempre. Acababan de ver la palabra de la Escritura, que Dios habló de Él, vindicado por Él. Nosotros también. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 62. Saben, el día de Pentecostés, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se puso de pie. Y la gente se reía y se burlaba de ese pequeño grupo de judíos, tartamudeando, escupiendo, babeando y comportándose como borrachos, y esos religiosos de pie decían, estos hombres están llenos de vino nuevo. Y Pedro se puso de pie, y se sintieron conmovidos al escuchar el sermón del predicador. Realmente expuso el Evangelio. Él dijo, varones de Judea y habitantes de Jerusalén, sepan esto y escuchen mis palabras. Estos no están ebrios, como suponen, ya que es la hora tercera del día. Pero esto quizás... No. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre mis hijos, mis siervas y mis siervas derramaré mi espíritu. Y mostraré prodigios arriba en el cielo, fuego y humo. Y sobre mis siervas profetizarán. Y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Verdad? Y dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos conseguir esto? Hechos 2:13. Otros, burlándose, decían, estos hombres están llenos de mosto. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 63. Él dijo, arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y otros nos dicen que eso lo termina, pero ellos, eso es, si se detuvieran ahí, eso lo terminaría. Pero continúen, lo que él dijo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Ante un mundo frío y denominacional, hemos demostrado que esa es la verdad. Amén. Si esa parte de la palabra es verdad, el resto es verdad. Sí. Habían visto la escritura vindicada por él. Nosotros también. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 64. No fue difícil llamarlo a la acción. Es muy fácil llamarlo. Pero obsérvenlo cuando entra en acción. Eso es lo que me gusta, verlo cuando entra entre la multitud. Obsérvenlo cuando, dijeron, maestro, perecemos. Se frotó los ojos y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No has visto todo lo que he hecho? ¿No he probado las escrituras? Todas las escrituras me señalaban, y siempre has dicho que me creías. Sí, Señor, te creemos. Haremos esto, aquello o lo otro. Y cuando surge un pequeño problema, ahí te vas. ¿No somos así hoy? Claro que sí. Cierto. Sí. Dijiste que me creías, pero ¿por qué no? ¿Por qué dudaste? Mateo 8:25. Y acercándose sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:26. Y les dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?
Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo una gran calma. Lucas 8, 24 Y vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo calma. Lucas 8, 25 Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se preguntaban unos a otros: ¿Quién es este hombre? Porque manda incluso a los vientos y al agua, y le obedecen. 65 Una mujer me dijo hace un tiempo, quizás lo haya dicho aquí alguna vez. Vale la pena repetirlo. Era una científica cristiana. Y dijo: Hermano Branham, aprecio sus comentarios sobre las escrituras, pero, dijo, solo tiene una falla. Dije: gracias. ¿Solo una? Vaya. Dije: ciertamente tengo gracia ante sus ojos. Y ella dijo: esta falla es que se jacta demasiado de Jesús. Dije: vaya. Dije: si esa es la única falla que tengo, espero que Dios sienta que solo tengo una falla cuando llegue allí. Y si esa es la única, estoy seguro de que entraré. Dije: si tuviera 10.000 lenguas, no podría jactarme de él lo suficiente. No importa lo que dijera, no podría jactarme de él lo suficiente. Ella dijo: pero, hermano Branham, usted lo hace divino. Usted lo hace Dios. Dije: él era, y lo es. Y si no lo era, era el mayor engañador que el mundo haya tenido. Así es. Ella dijo: oh, no. Dije: ¿no lo cree? Ella dijo: oh, señor Branham, creo que era un maestro, y añadió: creo que era un profeta, pero era simplemente un profeta como los demás. Dije: ay, vaya. Está muy equivocado. Ella dijo: se lo voy a demostrar. Le pregunté: ¿cómo? Ella dijo: en las escrituras, cuando Lázaro, San Juan, capítulo 11, cuando Lázaro murió, la Biblia dice que Jesús lloró. Y ella preguntó: ¿cómo podía ser divino y llorar? Dije: era la parte humana la que lloraba. Era el hombre. La parte inmortal estaba dentro. Era Dios en él. Ella dijo: ¡ay, qué tontería! Juan 11, 35 Jesús lloró. Dije: quiero preguntarte algo. Cuando, esa noche en el barco, él era un hombre que yacía allí durmiendo. Es cierto. Estaba somnoliento y cansado como un hombre. Pero cuando pudo poner el pie sobre la barca y decir: calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron, pudo haber sido un hombre que lloraba. Pero cuando dijo: Lázaro, sal fuera. Y un hombre llevaba 4 días muerto y subió, era un hombre cuando bajó de la montaña con hambre de comer, miró al árbol. Pero cuando tomó 5 galletas y 2, alimentó a 5.000, ese fue un creador. Así es. Claro, en acción. Dios en acción. Me encanta. No un ídolo, ni una idea mítica de frotar una estatua, ni un tótem, sino un Dios vivo y real en acción. Amén. Amén. No algo que fue, algo que es ahora mismo. Suena tonto para el mundo, pero, oh, qué gracia para el santo que lo cree. Qué maravilloso. Sin duda. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Marcos 4, 39 Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Juan 11, 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 67 Saben, él era más que un profeta. Y sin embargo, era un profeta. Era un Dios profeta, porque los profetas eran la palabra. La Biblia dice que la palabra vino al profeta, y mientras el profeta hablaba la palabra, él y Dios estaban, el hombre no sabía lo que hacía. Simplemente hablaba la palabra de Dios, sin saber lo que hacía, profetizaba bajo inspiración, entonces no era la palabra del hombre, era Dios hablando a través de sus labios. Ahora bien, Dios eligió usar al hombre. Ahora bien, él pudo haber elegido usar el sol para predicar el evangelio. Pudo haber elegido usar el viento para predicar el evangelio. Pudo haber elegido las estrellas. Pudo haber elegido cualquier cosa, pero eligió al hombre. Amós 3, 7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 68 Y alguien lo va a hacer. Así es. Alguien. Si él pudiera encontrar un hombre, que pudiera poner en sus manos, lo haría. Le ha costado mucho encontrar a un hombre. Pienso en Sansón. Encontró a un hombre con mucha fuerza, y Sansón dedicó su fuerza a Dios. Pero no entregó su corazón. Se lo dio a Dalila. Dios quiere tu corazón, fuerza, alma, cuerpo, mente, todo lo que tienes.
Es la única manera en que Él puede usarte, usar a la persona completa. Sí. Eso es lo que era Jesús. En Él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Lo tenemos por medida, porque cuando esa columna de fuego descendió en Pentecostés, se fijan en que la Biblia dice que lenguas repartidas, como de fuego, se asentaron sobre ellos. ¿Qué era? Esa columna de fuego separándose y dividiéndose entre su pueblo. ¡Qué cosa tan misericordiosa, Dios en ti, Dios en su pueblo! Ahora, fíjense. Hechos 2, 3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Colosenses 2, 9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alguien dice ahora, en la iglesia esta noche, que diría esto. La gente hoy, sí, diría. Si tan solo supiéramos que Él está aquí con nosotros. ¿Hay alguna manera? Verán, podrían mirarlo. Escuchen atentamente, antes de que llamemos a la línea de oración. Podrían mirarlo y decir, ahí está, en la barca. Ahora, Él está allí. Si tan solo tuviéramos una manera de hacer algo así. Si tan solo pudiéramos mirarlo en algún lugar, podríamos decir, ahí está, justo ahí. Pero Él está así de cerca. Está aún más cerca, porque, estaré contigo, incluso en ti, hasta el fin del mundo. ¿No es cierto? Está más cerca que de ellos, porque tuvieron que cruzar la cubierta de la barca, regresar a la parte de atrás y despertarlo. No tienen que hacer eso. ¡Ay, Dios mío! Uf. Me siento religioso ahora mismo. Empiezo a sentirme muy bien ahora mismo. ¡Ay! Hebreos 13, 8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y volvió a decir, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin, al atardecer, predicado anoche. Al atardecer seguiré allí. Y añadió, nunca os dejaré. No importa lo que esté haciendo el barco, cuánto se balancee o cualquier otra cosa, yo estaré con vosotros, hasta el fin del mundo, nunca os dejaré. Usted dirá, ¿cómo puede ser esto, hermano Branham? Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 70 San Juan, capítulo 12, versículo 12, dijo que él lo probaría. Mira, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Dices, ojalá pudieras demostrarme que él es igual que siempre. Si pudieras demostrármelo. Bueno, aquí es donde él desafió la prueba. El que cree en mí, las cosas que yo hago. En otras palabras, serás un Mesías aficionado, una mesianita. Exactamente. Porque si su vida está en ti, no eres tú, es él. Y estás ordenado para continuar su obra. El que cree en mí, yo probaré que soy el Mesías. Y el que cree en mí hará lo mismo. Ahora bien, él no puede mentir y ser lo que crees que es, y lo que yo sé que es, y tú también crees que es. Juan 14, 12 de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 71 ¿Sabes lo que está haciendo? Está aquí esta noche esperando ser probado. Así es. ¿Sabes lo que debemos hacer? Debemos hacer como ellos, despertar a Jesús que está en nosotros, despertar a Jesús en nuestras propias vidas. El Dios que encendió nuestras almas con el Espíritu Santo, el Dios que tomó estos ojos cegados míos y los abrió, el Dios que me resucitó de un lecho de muerte, el Dios que vi resucitar a los muertos después de estar muertos durante horas, el médico lo declaró muerto y escribió una declaración al respecto, 5 veces diferentes, despierten a ese Dios. Despiértenlo. Debemos invocar a Jesús, despertarlo, invocarlo en la escena. Lo necesitamos. Sí, Señor. 72 Entonces invócalo para que confirme su palabra. Si lo despertamos en nosotros, hasta que nuestras dudas e inquietudes hayan desaparecido, ahora invócalo y dile, Señor, prometiste que dentro de poco el mundo ya no te vería, y yo no soy del mundo. Oraste para que no fuera del mundo, y no soy del mundo. Soy tuyo. Y dijiste, el mundo ya no me verá, pero tú me verás, me verás. Señor, quiero perturbarte. Quiero despertarte de mi cuerpo dormido, de mi corazón dormido, de estas realidades.
Despierta a Jesús. Ven a mí, entonces cesarán las dudas y los temores. Todas las inquietudes y preocupaciones por, oh, el médico dijo esto, y que va a hacer esto, y no sé qué voy a hacer. Todo cesará, porque Él es Dios. Él habla y todo lo demás queda en silencio. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 17, 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 73. Ahora, podríamos seguir hablando durante varias páginas más de notas, pero déjenme preguntarles algo ahora, porque son casi las 9 menos 10. Claro, eso es 2 horas antes que anoche, ¿saben? Pero miren, déjenme decir esto, para terminar ahora mismo, y puedo terminar esto en otro momento. ¿Puede Dios fallar? Tampoco su palabra, porque Él es su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un poco, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo y yo es un pronombre personal, estaré con ustedes, incluso en ustedes, hasta el fin de la consumación, el fin de los tiempos. Al final de los tiempos estaré allí. La luz brillará al final de los tiempos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8 está escrito. ¿Lo creen? Hebreos 13, 8. Escrito está. Si está escrito, hágase. Amén. No temas poner a prueba su palabra. Está ahí. Él está aquí. Solo necesitas despertarlo. Tú, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 74. Respiramos tanto del Espíritu puro, tanto que nos hace intentar recordarnos algo más, y recurrir a. Estoy cansado. Estoy demasiado agotado. He visto esto, ¿para qué señalas a un naufragio? Te llevaré, dijo. Sé que alguien confió en Dios y murió. Sé que millones murieron al mismo tiempo bajo atención médica, claro. Claro. Si el médico ha hecho todo lo posible, no te queda más que confiar en Dios. ¿Y si lo crees? Ahora, no puedes simplemente decir, bueno, voy a confiar en Él. Eso no es. Eso es realmente hacerlo. Eso no es, tienes que perturbarlo hasta que puedas verlo entrar. ¿Acaso nuestras oraciones no pueden perturbarlo? ¿Acaso nuestras oraciones no pueden despertarlo de su descanso, traerlo a la escena? Lo hicieron. Clamaron, Señor, estamos pereciendo. Y Él intervino en la escena. Ahora podemos hacer lo mismo. ¿Lo creen? Oremos. Mateo 8, 25. Y acercándose sus discípulos, le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos 4, 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas 8, 24. Y vinieron a él y lo despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo calma. 75. Oh, Señor, este simple pensamiento, despierta a Jesús, Señor, no hemos usado su espíritu ni su fe tanto tiempo que simplemente se duermen, como antes, en nuestras almas. Sacudímonos esta noche. Despertemos y desvanezcamos nuestro propio sueño, para que podamos ver que Él todavía está en la barca. Oh, Señor, hoy intenté sacudir mi alma. Sabía que tenía que estar ante un pequeño grupo de personas aquí arriba esta noche, y me sacudo. Señor Jesús, despierta, ven. He presentado tu palabra ante la gente. Ha sido puesta a prueba. Demuestra a esta audiencia esta noche, Señor, que aún vives, que aún estás aquí con nosotros. Tus palabras son verdaderas. Estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aún estás en la barca, Señor, la vieja barca de Sión que nos lleva a través de los mares turbulentos.
Y cuando el diablo nos desata una tormenta, ¿qué importa mientras esté en el barco? Acompáñanos ahora, Padre, y que puedas entrar en los corazones de la gente esta noche. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Que entres en mi corazón, alma, cuerpo, mente, ojos y labios. Que esta dedicación sea una confirmación de tu palabra que prometiste en San Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, tú también las harás. Que la audiencia crea en esto. Un poco más y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Y cuando estemos sentados en este lugar celestial esta noche, en Cristo Jesús, manifiéstate, Señor. Es tu promesa. Tus palabras no fallarán. Y entonces, por supuesto, que sea sobre la base de la fe de la gente, que puedan recibirte. Eso es todo lo que podemos hacer. Ruego, Dios, que te des la gloria. Encomiendo a esta audiencia, el mensaje, la semilla que se ha sembrado. Que el Espíritu Santo entre y brille con su luz. Como dije sobre la semilla de aquella samaritana, que pronto, en cuanto brille la luz, el creyente la vea. Que el enfermo, la enferma, el niño o la niña la vean. Y quienes anhelan por otros, que pronto la vean y sean sanados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Crees ahora? Juan 14, 12, de cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Efesios 1, 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 77 ahora, creo, bueno, lo intentaré. No puedo traer más que a unos pocos a la vez, así que empecemos a traerlos, a algunas personas, para orar por ellos. Y sé que hay bastante gente. Siéntense quietos, hermanos ministros. Yo me pondré de espaldas aquí, tomen su lugar. De acuerdo. Ahora, no duden. Crean. ¿Lo harán? Todo es posible para los que creen. Así es. Todo es posible para los que creen. De acuerdo. Ahora deben creer. Tienen que creer que la palabra de Dios es la verdad. De acuerdo. Ahora, vamos. Marcos 9, 23, Jesús le dijo. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 78 ¿Cuántos podemos poner de pie aquí a la vez? Muy bien. Empecemos por el número 1 hasta unos 15. Número 1 al 15. Ahora, son unos 10. Muy bien. Veremos cómo que, estamos, no sé, puede que tengamos demasiados ahora. Muy bien, 10. Está bien. Que se alineen así. Está bien. ¿Cuántos creen ahora con todo su corazón? Bueno, no hay muchos aquí. 10 al 15. Muy bien. 79 ahora, todos, quiero que sean muy reverentes. Llevo una hora, o un poco más, hablando. Lo que digo no significa nada a menos que Dios lo respalde. Y si Él no lo respalda, aún así, la palabra es correcta, no importa si lo hace o no. Él lo ha hecho antes, y nunca me ha fallado. Y sé que no lo hará, porque dijo que no lo haría, y sé que lo hará. Pero debemos creerlo. Con todo nuestro corazón tenemos que creer. Ahora, hasta donde sé, quiero que ustedes que están en la fila de oración, miren hacia aquí. ¿Qué va a estar en la fila de oración? Creo que cada uno de ellos es desconocido para mí. Creo que todos son desconocidos. Si es así, simplemente levanten la mano. Si no los conozco a todos, simplemente levanten las manos así. Muy bien. Ahora, no conozco a esas personas. No hay muchos aquí, conozco a algunos aquí, en estas líneas. No estoy seguro, creo que es la esposa del hermano Noel. No estoy seguro. Ha pasado mucho tiempo, y entonces, ¿cómo está el hermano Johnson? Creo que le dio un derrame cerebral, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¿Qué dice? ¿Es cierto? Dios mío. Esas personas fueron como mi padre y mi madre cuando empecé en la reunión. Este grupito de gente de Arkansas. Nunca olvidaré Arkansas. No, señor. Nunca he estado en una reunión a menos que haya muchos arquíes. ¿Cuántos hay aquí esta noche? Levanten la mano, de Arkansas. El resto son de Oklahoma. Pueden estar seguros. Así son las cosas. Pero todos vamos al cielo, sentados juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Efesios 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano Jones, hace años, cuando fui a su iglesia, creo que era Moark, ¿no? Y recuerdan que cuando iba allí, la única manera que sabía de encontrar los problemas de la gente era, usted los guiaba a la plataforma y ponían su mano sobre la mía. Y luego esperaba allí un minuto, y luego, sin intentar usar mi propia voz, decía, tumor, catarata. Y les dije que llegaría un momento, que él me dijo allí arriba, si era sincero, entonces conocería el secreto mismo de sus corazones. Así es. ¿Cuántos recuerdan eso cuando llegué por primera vez a Phoenix? ¿Ha sucedido? Miren, ahora recuerden, vean esta cinta, estamos subiendo un poco más, subiendo un poco más. Recuerden, simplemente recuerden. 82 ahora, queremos ver a Jesús. Quiero verlo. Sabemos que su cuerpo no regresará a la tierra hasta que Él venga por la iglesia, porque debe permanecer allí para un sacrificio. ¿Es cierto? Debe ser en el altar. Él se sienta en el trono de Dios esta noche, y debe permanecer allí, porque por sus llagas, Él es el sacrificio, y el sacrificio está en el altar. Y su cuerpo no puede venir, pero su vida regresó, la que estaba en Cristo, regresó a la iglesia en la forma del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo? De todos modos, no fue ese cuerpo el que lo hizo. Él dijo, no soy yo quien hace las obras. Es mi Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora creemos eso, ¿no? Si les dijera que tengo un espíritu de gángster, esperarían que tuviera armas grandes y fuera cruel. El espíritu de un artista, esperarían que tomara un pincel y pintara. Si les hablo del espíritu de Cristo, entonces hará las obras de Cristo. El que cree en mí, las obras que yo hago es como poner la vida de una vid en otra. Dará el fruto de la vida que está en la vid. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 12. De cierto os digo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 83. Ahora bien, no sé si él hará esto. No puedo decirlo. Pero si yo, por un don, bueno, no hace falta intentar explicarlo. No puedo. Pero muchos de ustedes saben que he estado por todo el mundo, lo he visto varias veces, ante 500.000 de personas a la vez, 500.000 personas, con tantos idiomas diferentes que tendría que anotar lo que dije, esperar a que pasara por 15 intérpretes más y luego volver a lo que dije, y ver que el Espíritu de Dios bajara allí y hiciera exactamente lo mismo que hace aquí. Todas las naciones, todos los idiomas, no tienen excusa. 84. Ahora, recuerden, no será para todos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ni siquiera un tercio de la raza judía supo que Él estaba en la tierra. Ustedes lo saben. Él vino a los elegidos, y ellos lo recibieron. Así es. Ahí es a donde va el Espíritu esta noche. A los elegidos. Ahora bien, si pueden creer que Jesús murió por sus pecados y lo han aceptado como su Salvador, y que Él tomó su vida y la remodeló, entonces recuerden, por sus llagas fuimos sanados, ahora, ustedes ya fueron sanados. ¿Lo creen? La Biblia dice que lo fuimos. ¿Es cierto? No, lo seremos. Ya lo somos, ya hemos. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 85. Toda la cuestión del pecado se resolvió cuando Jesús murió en el Calvario. ¿Creen eso, hermanos? Vean, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, nunca les servirá de nada hasta que acepten su perdón. Vean, tienen que aceptarlo. Y tienen que aceptar su sanidad de la misma manera. Si alguien viene y dice, te sanaré, está equivocado. Eso contradice las Escrituras. Él puede mostrarles aquí donde Jesús lo hizo por ustedes, y se basa en su fe. Dios nunca puede hacer nada, Dios no puede obrar en contra de su fe. Tienen que creerlo.
Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 86. Ahora bien, Jesús, cuando vino a su pueblo, escuchen lo que dice la Biblia. No pudo realizar muchas obras poderosas por la incredulidad de ellos después de demostrar que era el Mesías. Ahora bien, lo demostró en ese día. Era el Mesías. Que Dios me ayude a humillar mi espíritu de tal manera que pueda demostrar que sigue siendo el Mesías, que el mismo Dios que estuvo en la tierra puede tomar un cuerpo mortal entregado a él y obrar a través de él exactamente como prometió. ¿No sería eso convincente? ¿No sería eso demostrar que él no está dormido? Está despierto. ¿Está listo para que lo llames a la acción? Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 87. ¿Y qué hay de mí esta noche? ¿Qué tengo que hacer? Hay 150 personas aquí, supongo, algo así. Ya sean 150, una sola persona o 500.000, da igual. Da igual, si alguien piensa que esto es falso y no está bien, le pido que venga, tome mi lugar y haga lo mismo. Usted sabe que no debe intentarlo. Fíjense. Pero ahora, Dios tiene que demostrar si tiene razón o no. Si el Señor Dios es uno de... Dale tu tarjeta a ese chico. Ven aquí. Aquí hay una señora mucho más joven que yo. Nunca la he visto en mi vida. Supongo que somos desconocidos, ¿no? Así es. No nos conocemos. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: Dame de beber. 88. Ahora, cuando regresas a casa, lees San Juan, capítulo 4, y descubres si este no es aunque sea un lugarcito redondo. ¿Alguien en Palestina, allá en Sicar? Ese pequeño pozo sigue ahí donde estaba la mujer. Un lugarcito redondo, con vides. Y Jesús estaba sentado contra la pared cuando la mujer subió. Estaba de pie en la pequeña vista panorámica cuando la mujer subió de la calle, subió y tomó agua, al final de la calle. Y ella subió allí, y él conversó con ella hasta que descubrió dónde estaba su problema. Entonces le dijo cuál era su problema. Y cuando lo hizo, ella dijo rápidamente: Señor, usted debe ser profeta, porque tenía que haber, entonces, si él era profeta, esa era la palabra de Dios viniendo a él. Pero ella dijo: Sabemos que estamos esperando al Mesías, y cuando él venga, eso es lo que hará. ¿Cuántos saben que eso es la Escritura? Esa es la Escritura. Juan 4, 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 25. La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. 89. Ahora, aquí está mi mano sobre la Biblia. Que yo sepa, nunca he visto a esa mujer en mi vida, y dice que somos perfectos desconocidos. Ahora bien, la palabra tiene que ser correcta o incorrecta. ¿Es correcta o incorrecta? No podemos hacer nada diferente. Ahora, señora, solo para hablar con usted un momento, como nuestro Señor le dijo a la mujer. Si él puede decirme, ahora, si yo le dijera: Oh, claro que tenía una tarjeta de oración. Subió aquí. Está enferma. Bueno, entonces si dijera: Gloria a Dios, impongo mis manos sobre usted, gloria a Dios, se va a curar. Está bien. No hay nada de malo en eso. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Es cierto. La Biblia dice que si imponen las manos a los enfermos, sanarán. Es cierto. Pero ahora, podría rascarse la cabeza y pensar: ¿me lo dijo bien? ¿Voy a curarme? Ahora bien, ¿qué tal si algo que conoce tu vida, lo que has sido, lo que has hecho o lo que te pasa, como le dijo a esa mujer cuál era su problema, y si pudiera contarte esas cosas, bueno, seguramente si sabía lo que ha sido, sabe lo que será? ¿Es cierto? Claro. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 90. Ahora, si la mujer está enferma, podría representar a otra persona. Podría ser una enfermedad, problemas económicos, problemas domésticos, no lo sé. No puedo decírselo. Es cierto. Pero sea lo que sea, si él lo dijera, ella sabría si era verdad o no. Lo sabría. Sabría si lo era o no. Y luego, si está mal, entonces no era el Espíritu de Dios, porque el profeta lo dijo, y su profecía estaba equivocada. Pero si es correcta, entonces era el Espíritu de Dios. ¿No nos consolaría y nos haría sentir de maravilla saber que Jesús está aquí con nosotros esta noche? ¿Les daría fe? Por supuesto. Sanar a la mujer no podría. No puedo.
Ya está hecho, y ahora, basándome en su fe, lo cree. Si él mismo estuviera aquí, con este traje puesto, no podría sanarla. Diría que ya lo había hecho. Si puedes creer que lo he hecho, se acabó. Eso es todo. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. 91. Pero ahora, lo único que podía hacer era probar que era el Mesías, que ese Dios profeta vendría. Y prometió que sus discípulos harían lo mismo. Así que ahí lo tienen, esto nos lleva de vuelta a las escrituras, y eso es escritura, hermanos. Sé que todo es contrario a la creencia moderna, pero es la creencia de Dios, es el camino de Dios, porque Él lo dijo. Ahí tienen las escrituras para que las lean ustedes mismos. Solo intentan tergiversarlas y sacarles algo diferente. Ahora, quiero preguntarles algo. La mujer es creyente. Algo sucederá. Recuerden, algo sucederá. Ahora bien, si sucede, ¿cuántos lo aceptarán y dirán: eso lo dice todo? ¿Lo creen, señora? ¿Lo creen allí? ¿Los demás lo creen? Que Dios sea el juez. 92. No más de lo que dije, razón por la que dije eso, ¿cuántos han visto la luz, esa imagen de esa luz, ese ángel del Señor, George J. Lackey, ya sabes? Esa luz está justo entre ella y yo ahora. Y es acogedora, y sé que ella es creyente. ¿Por qué quieres que ore por ti? Llagas en tu cuerpo. Otra cosa, son solo complicaciones. Tienes tantas cosas. Pero espera un minuto. Estoy en contacto con tu espíritu. ¿Estás listo para una operación? Así es. Listo para una operación. Ahora, él dijo que era en la vesícula biliar. Así es. Ahora, ¿qué piensas? Dios te bendiga. Simplemente cree. Eso es. ¿No es el Cristo? Ahora pregúntale a la señora si lo deseas. Eso es, ahora ese es él ayer, hoy y siempre. Mira, tu fe lo ha despertado ahora, mira. Él está en la escena para hacer cosas para ayudarte, bendecirte y darte aquellas cosas que anhelas tener. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 93. Ahora, esa visión me ha debilitado más que ese sermón de hora y media. Uno se siente temblar, alejarse. Francamente, esta es la primera vez que tengo un servicio. La otra noche, el Espíritu Santo se manifestó en una iglesia que conozco y llamó a 3 o 4 personas. Y cuando lo hizo, no respondieron rápidamente, y entonces él se entristeció. Se fue enseguida. Me dejó allí mismo. Tienes que responderle. Sí, señor. Solo recuerda, él no está obligado contigo. Tú sí lo estás con él. Somos desconocidos. Me viste una vez. Aquí en Arizona. En una fila de oración. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Hace mucho tiempo. 94. Recuerdo que la fila de oración más larga que tuve en mi vida fue aquí en Phoenix una tarde no recuerdo el nombre de esa iglesia, solía haber un tipo bajito que tenía la iglesia. No recuerdo una gran iglesia aquí en Phoenix. ¿Era Fuller? No. El hermano Fuller, lo conozco. ¿Qué dice? Recuerdo a García, pero esta es una gran iglesia de allí donde el Dr. Sutton solía pastorear, o algo así. ¿Cómo se llamaba esa gran iglesia de allí? Es una de las iglesias de evangelio completo más grandes del país. Faulkner, eso es. Eso es. Faulkner, en su iglesia. ¿Recuerdas esa fila? Empecé esa tarde, oré hasta la medianoche de esa noche, creo que fue. Simplemente imponiendo las manos sobre la gente. Me sentí tan débil que ya no podía moverme, apenas. Eso antes de que viniera la visión. Venía, pero con moderación, de vez en cuando. Y luego, a veces, cuando estaba solo, él me decía que algo iba a pasar, y yo venía a contarles que él me había dicho que algo iba a pasar. Siempre pasaba, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice él? Créelo, Dios lo confirma. 95. Ahora, hace muchos años, creo que he orado por 2,5 millones de personas, o quizás desde entonces, ya sabes, en todo el mundo. Quizás más. Pero nunca sabría quién, de ti, o nada. Pero ahora la Biblia dice que una vez. Y, por cierto, esa oscuridad se acabó, esa mujer la abandonó. Es cierto. Yo no, te sientes diferente, ¿verdad? Si simplemente mantienes esa fe, eso es todo lo que se necesita. Ahora llénala de alegría y fe, porque volverá con otras 5, 7 peores, simplemente quédate ahí y di, creo, y eso lo decide. Ahora, siendo desconocidos, solo diría por 2 testigos, la Biblia dice que en boca de 2 testigos, o 3, creo que eran, ¿no? 2 o 3 testigos, que cada palabra conste.
Mi objetivo es dedicar el resto de mi tiempo aquí, si puedo, a la sanación, así que no quiero extenderme demasiado en el discernimiento, solo para que lo sepas. Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí. Y el último estado de aquel hombre es peor que el primero. Así también le sucederá a esta generación malvada. Mateo 18:16. Pero si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Lucas 11:26. Entonces va, y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. 96. Por cierto, esa señora sentada allí con mareos, no te volverá a pasar si tan solo lo crees. Dime qué toco. Vi ese círculo de luz aquí y pasar justo en esa esquina, y vi a la mujer con la cabeza así en la visión, moviéndose de un lado a otro de esa manera. ¿Qué hizo? ¿Tocó su manto? No, la Biblia dice que él es el sumo sacerdote, ¿es correcto? Que puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso fue lo que hizo. Mira qué rápido respondió. Ahí sucedió, solo cree. Ahora eso debería resolverlo todo. Eso lo convierte en la verdad. Ahora ves por qué no voy a seguir con la línea. Solo intenta contenerme un poco, porque quiero otra línea mañana por la noche. Pero solo para que veas que él ha entrado en escena. Ese es él. No puedo ser yo. Nunca he visto a esa mujer en mi vida, no sé nada de ella, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 97. Es tan simple, que la gente inteligente de hoy se tambalea ante tal simplicidad. Por eso no lo entienden. Intentan comprenderlo. No puedes comprenderlo. Lo crees. Simplemente lo crees. Esa chica india con dolores de cabeza, si tan solo lo creyera, también se le iría. Nunca la he visto. Ni siquiera, ¿lo ves? ¿Lo ves? Tócalo. Solo tócalo una vez y descubre si no está bien. Mira, esas personas son desconocidas. Pregúntale a la señora. Nunca la he visto en mi vida. Eso es cierto ante Dios, como siempre lo supe. Mira, Él está en la escena si puedes creerle. Pero no te tambalees. Créelo. Hará algo por ti si lo crees. Él te sanará. Todos pueden ser sanados si tan solo lo creen. Mira, aquí está una mujer en la plataforma, y el Espíritu Santo moviéndose entre la audiencia sanando a la gente. Demuestra que Él está en todas partes, es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Amén. Gloria. Despierta a Jesús en tu interior. Deja que Él, que entra en ti en la forma del Espíritu Santo, te atraviese. 98. No te conozco, pero Dios sí te conoce. El Señor Dios puede revelarme algo por lo que estás aquí, ¿me creerías, verdad? Muy bien. Mírame. Es decir, como dijeron Pedro y Santiago, míranos. Solo para que, viene de todas partes. Creo que habrá un verdadero servicio de sanidad en unos minutos. Una cosa, te molestan los ojos. Casi te estás quedando ciega. Se te están muriendo los nervios de los ojos. La primera vez que lo capté en mucho tiempo, alguien dijo, lo adivinó. No lo adiviné. No lo adiviné. Ahora, recuerda, estoy captando tus pensamientos por el Espíritu Santo. A ver si lo adiviné. Mira, hermana. Eres creyente. Tienes problemas en el pecho. Cáncer de piel en la nuca. ¿Crees que Dios te lo quitará? ¿Quiere regresar a Nuevo México, de donde viene, creyendo que Dios la sanó? Muy bien, señora Watkins, regrese y cuando llegue allí. Puede creer, solo tenga fe. Hechos 3:4. Entonces Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos. 99. Somos desconocidos. Me has visto en las reuniones, pero quiero conocerte. Solo decirte que te conozco, no. Un poquito. Ya pasé mucho tiempo allí, pero seguro que sabes que él está aquí. Esta mujer está aquí otra vez, y luego oraremos por ella. Creo que son al menos 3, ¿no? Ah, sí. Todo eso se escucha en el público. No tengo ni idea. Te veo sano y fuerte. No te conozco, pero Dios sí. Pero hay algo en tu corazón. Es algo que deseas, y es para otra persona. Veo a un joven, no, 2 jóvenes. Son tus hijos. No, uno es hijo y el otro yerno. Y ambos tienen problemas estomacales y tienen sombras negras sobre ellos. Ambos son pecadores. Eso es así, dice el Señor. ¿Crees ahora? ¿Cuántos creerán con ella? Oremos.
Señor Jesús, te creemos ahora por esta petición de nuestra hermana. La bendigo en tu nombre. Que vaya y reciba lo que ha pedido, para tu gloria. Amén. ¿Todos ustedes creen ahora con todo su corazón? Ahora, vengan por aquí. ¿Creen que él puede decirme que está mal? ¿No sería genial si ese viejo problema asmático se curara y pudieran irse a casa y estar bien? Bueno, si lo creen, lo hará. ¿Hablan inglés? Problemas de corazón, problemas de estómago. Créanle al Señor Jesús y se les pasará. Vengan, señora. ¿Hablan inglés? Dificultad para respirar, asma. Vayan a creer. Respiren y crean en el nombre del Señor Jesús. Vengan. ¿Hablan inglés? ¿Creen que soy el profeta de Dios? Su problema está en su espalda. Créanlo, ya no les molestará. ¿Creen que soy su siervo? Tienen artritis. Te veo tratando de levantarte de la cama. Apenas pueden hacerlo por la mañana. Vayan, crean, y ya no tendrán que hacerlo más, y serán sanados. ¿Creen? ¿Con todo su corazón? Despierta a Jesús en ustedes ahora. Cristo está aquí. Él está en la escena. ¿Lo creen? Ahora, pónganse las manos encima. Simplemente pónganse las manos encima ahora. 101. Voy a citar una escritura. Jesús dijo: Id por todo el mundo, Tempe, Arizona, predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes o beberán cosas mortíferas, no les hará daño. Si ponen las manos sobre los enfermos, sanarán. Ahora, con Jesús presente, si creen que está presente, digan: Amén. El mismo Espíritu que estaba en Jesucristo está aquí en esta iglesia esta noche. Ahora oren por la persona que tienen en sus manos. Oren con toda la fuerza. Digan: Señor Dios, sana a esta persona. Están orando por ustedes. Señor Jesús, te ruego, Dios, que envíes tu poder y tu espíritu sobre esta audiencia, sobre esta mujercita aquí, Señor, con esta máscara sobre su rostro. Te ruego que los sanes, Señor. Que el diablo, las tormentas, se calmen, y que el poder de Dios se apodere de esta audiencia y expulse todo poder maligno e incredulidad. Marcos 16:15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.